doy la bienvenida, muy buenos días. Damos inicio a la inauguración del año académico de la Escuela de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule. Saludamos muy respetuosamente a nuestras autoridades e invitados, doctor César Vargas, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, a la doctora Lorena López, directora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Saludamos también a los directores de departamento y a los directores de escuela de las distintas unidades de nuestra universidad, a nuestros profesores, egresados, estudiantes, miembros de la comunidad universitaria y público invitado. Tengo el honor de presentar al doctor José Manuel Camacho, que nos acompaña el día de hoy para inaugurar el año académico 2021 de nuestra escuela, con la charla magistral titulada Las formas complejas de la violencia en la narrativa colombiana, del bogotazo a la narcoliteratura. El doctor José Manuel Camacho es catedrático de literatura hispanoamericana en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. Ha sido premio extraordinario de licenciatura, premio extraordinario de doctorado, accessit del concurso internacional Nuestra América. Ha sido también director de la cátedra extraordinaria Luis Cernuda y actualmente coordina el proyecto internacional RISE Trans Arch 2020. En sus casi 30 años de trayectoria académica e investigativa, ha abordado la narrativa hispanoamericana desde los complejos textos coloniales hasta la literatura contemporánea, a partir de perspectivas que rescatan la riqueza de nuestra herencia cultural, así como los procesos políticos, culturales y sociales que dan vida a la tradición literaria en Hispanoamérica. Entre sus obras podemos nombrar Vida más allá de Macondo, Nuevas calles de la literatura hispanoamericana, publicada por la editorial Flores en el año 2017. Sic semper tyrannis, dictadura, violencia y memoria histórica en la narrativa hispanoamericana, publicada por Iberoamericana Verworth en el año 2016. Narrar lo imposible, la crónica indiana desde sus márgenes, publicada por Verbum en el año 2014. Piratas, marinos y aventureros en 100 años de soledad, publicada por la editorial Arcibel 2009. Magia y desencanto en la narrativa colombiana, publicada por la Universidad de Alicante en el año 2006. Comentarios filológicos sobre el realismo mágico, publicada por Arco Libros en el año 2006. Y, finalmente, Césares, Tiranos y Santos en el otoño del patriarca, la falsa biografía del guerrero, publicado por la Diputación de Sevilla en el año 1997. En la actualidad, el doctor Camacho cuenta con 39 capítulos de libros y 45 artículos publicados en revistas indexadas del más alto nivel, como por ejemplo la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Revista Iberoamericana, Ínsula, Anuario de Estudios Americanos, Revista Hispánica Moderna o el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Ha sido también responsable de una beca de investigación FPI, 2 becas de la Fundación Oriol Urquijo y 2 becas de investigación del Ministerio de China. Es miembro también del Comité Científico de las revistas Anuario de Estudios Americanos, Revista de Estudios Colombianos, Estudios de Literatura Colombiana, Contextos y La Casa Grande. Ha dirigido la colección editorial Arcibel Americana entre los años 2010 y 2014. Es miembro del Consejo Asesor de la colección Letra Pequeña de la Universidad de Cádiz desde el 2017 y del Consejo Asesor de la revista Esferas Literarias de la Universidad de Córdoba desde el año 2018. Ha publicado, además, un centenar de trabajos dedicados a la narrativa hispanoamericana contemporánea, la novela del narcotráfico, la novela de la dictadura, la novela de la violencia,
la novela del exilio, el pinochetismo, el fujimorismo, la memoria histórica y las representaciones del mal en la narrativa moderna. Así que nuevamente es un placer presentar al doctor Camacho. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo dejo para que pueda dar comienzo a esta charla magistral. Muchísimas gracias, mi querida colega, la doctora Francisca Barrera. Espero que se me oiga bien. No hace falta que se me vea bien, pero sí que se me escuche por lo que pueda aportar. Y quiero, antes que nada, agradecer a las autoridades presentes y no presentes, en primer lugar al rector, el doctor Diego Durán, al decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, el doctor César Vargas, a la directora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, la doctora Lorena López, a quien he tenido el gusto de saludar hace unos minutos, y muy especialmente a la directora de la Escuela de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, mi colega y amiga, la doctora Francisca Barrera, que fue alumna nuestra en la Facultad de Filología, fue alumna mía del programa de doctorado, tuve el honor de estar en su tribunal de tesis, una tesis espléndida, y bueno, para mí es un verdadero honor estar aquí con vosotros, aunque sea de manera online, y contribuir de alguna manera a esta clase magistral de los estudios de la Escuela de Pedagogía asociada a la Facultad de Ciencias de la Educación. Cuando me propuso este tema, más o menos, o algo parecido, pues dije, bueno, es que es un tema en el que yo he estado trabajando y que lo he vivido muy de cerca desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces le facilité a la doctora Barrera un listado de novelas que van a salir en la charla de hoy, y unos textos, el primero de ellos del poeta y novelista William Ospina, el segundo es de Mario Vargas Llosa y el tercero es del escritor colombiano también Pablo Montoya. Me parecía que tener esa lista a mano era interesante para no convertir una charla en algo muy farragoso ni en lo que solemos llamar un listín telefónico, ¿no? Donde el oyente se pierde, el receptor se pierde con tanto nombre y tanto título. Bueno, yo quiero que tengan presente esa información que yo envié en el día de ayer, y con eso pues voy a intentar hacer un recorrido lo más pedagógico posible por este tema, que es un tema muy doloroso, muy espinoso, muy en carne viva, y que además está de la más absoluta actualidad con todos los disturbios y con toda la agitación social que se está viviendo precisamente en Colombia. En un artículo de comienzo de los años 90, titulado El tiempo de los monstruos y las lilas, la escritora Fanny Buitrago añoraba el pasado en que los colombianos podían viajar tranquilamente por América, Europa, sin mayores problemas, y eran identificados con la tierra del legendario Hombre Dorado, o con el lugar donde murió Simón Bolívar, el libertador de 5 naciones, o se identificaba a Colombia con un país de grandes gramáticos, como Caro y Cuervo, y grandes escritores como Jorge Isaac, José Eustacio Rivera, Vargas Vila, Guillermo Valencia o el propio García Márquez. Esa misma Colombia, identificada con el café, con el banano, las esmeraldas, el vallenato y las reinas de belleza, tenía ciudades emblemáticas como la Joya de América, Cartagena de Indias o Bogotá, considerada durante décadas como la Atenas sudamericana. Sin saber cómo ni por qué, el adjetivo colombiano se volvió sinónimo de violencia y corrupción y se identificó con esa barbarie tantas veces denunciada por Domingo Faustino Sarmiento un siglo antes. Colombia se vio envuelta en un halo maldito, se convirtió en un país cruzado por fuerzas extrañas y autodestructivas que lo convirtieron en un verdadero esperpento de la civilización, tal y como denunciaba William Ospina en el año 2000 exactamente. Dice William Ospina en ese primer texto que tenéis en el documento que yo aporté: las guerras colombianas no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Las guerras entre liberales y conservadores de los años 50 se convirtió en la guerra silenciosa contra toda oposición en los años siguientes. Después, en la guerra provocada por las primeras guerrillas. Después vino la guerra del M-19 y no concluía esta cuando estalló la guerra terrorista de los narcotraficantes. En los años 80 se pensaba que el mundo sería un jardín de rosas si desaparecían Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, pero
dado de baja el uno bajo los platanales del Caribe y baleado el otro sobre los tejados de Medellín, sobrevino la guerra actual, la más violenta y generalizada del último siglo y que amenaza con agravarse. Ante la debilidad del Estado, saqueado por la corrupción, la guerrilla de las FARC creció y se extendió por todo el país. El ELN avanzó también sobre buena parte del territorio y el EPL mantuvo la guerra en algunas regiones. Como respuesta a este auge de la guerrilla, los paramilitares sembraron el terror en campos y aldeas. Las milicias populares dominan muchos barrios de las ciudades y el ejército, que se ve a menudo acusado de tolerar en sus filas la violación de los derechos humanos, se ven aprietos para responder a tantos frentes distintos. En los últimos tiempos se ha generalizado la captura de prisioneros con fines de canje, el secuestro con fines extorsivos, los asaltos a los pueblos, los retenes en las carreteras a los que las guerrillas llaman pesca milagrosa, las masacres selectivas realizadas por los paramilitares y el asesinato de personalidades democráticas bajo la acusación de pertenecer a alguno de los contendores. Aquel que se niega a comprometerse con la guerra puede ser acusado por cualquier bando de pertenecer al bando contrario. Fin de la cita. Con estos antecedentes, la narrativa colombiana presenta una seña de identidad que han dado un carácter singular a la literatura del país caribe. Basta cotejar las obras más importantes de la segunda mitad del siglo XX y la del presente siglo para descubrir un rosario de lugares comunes, tratados de manera desigual y que en cierto sentido han monopolizado el quehacer literario colombiano. Estos temas son la Guerra de los Mil Días, desde 1899 a 1902, la pérdida traumática del Istmo de Panamá en 1903, la matanza de las bananeras en 1928, la cultura del banano, el asesinato de Gaitán en 1948, el periodo de la violencia y los enfrentamientos fratricidas entre liberales y conservadores, la bonanza marimbera de los años 60, el asalto al Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 en 1985 y desde los años 70 la llamada bonanza cocainera con la consiguiente aparición de un nuevo metagénero narrativo conocido como la novela de la droga o novela del narcotráfico, metamorfosis última de la novela de la violencia. El periodo de la violencia, siempre escrito con mayúsculas, se inicia en torno a 1947, en vísperas del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, y finaliza supuestamente en 1966 con la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, que gobernó entre el 66 y 1970. El magnicidio de Gaitán, recreado de forma magistral por Gabriel García Márquez en sus memorias Vivir para contarla, provocó una verdadera orgía de sangre y muerte, primero en Bogotá y más tarde en el resto del país. El episodio, conocido como el Bogotazo, derivó inmediatamente en la persecución y exterminio de los liberales por orden de los diferentes gobiernos conservadores, como el de Mariano Espina, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez, con una especial virulencia en la época del dictador Gustavo Rojas Pinilla, que gobernó entre el 53 y el 57. Tanto el asesinato de Gaitán como el Bogotazo tienen una interesante tradición literaria que arranca de forma inmediata, dando cuenta de la desestructuración del país. La literatura que se hace entonces asume un fuerte compromiso histórico de defensa de las libertades civiles y los derechos humanos y surge en un contexto hostil con un marcado acento de denuncia. Es una literatura de emergencia que no siempre cuida los aspectos formales porque tiene como objetivo prioritario dar a conocer el abandono de los campos, la migración forzosa hacia las ciudades, la desestructuración de los centros urbanos, la explotación indiscriminada de las burguesías criollas, la presencia implacable del neocolonialismo norteamericano. En cierto sentido, la literatura ocupa el lugar del periodismo y cumple sus dos objetivos centrales: informar y denunciar. La violencia ha generado un metagénero narrativo que tiene una importancia similar al de la Revolución Mexicana, abarcando todos los aspectos posibles, desde el asesinato de Gaitán hasta las posibles metamorfosis que presenta el fenómeno de la violencia urbana y rural. Sobre el magnicidio de Gaitán, y ahí tienen el listado, destacan las obras El 9 de abril de Pedro Gómez Correa, Viernes 9 de Ignacio Gómez Dávila,
El monstruo de Carlos H. Pareja, El día del odio de José Antonio Osorio Lizarazo o La calle 10 de Manuel Zapata Olivella. De forma explícita, este periodo turbulento es el trasunto de Viento seco de Daniel Caicedo y de Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Aparece también en Cadenas de la violencia de Pedro Gómez Valderrama o en Un campesino sin regreso de Euclides Jaramillo Arango. Mención especial merece el libro de cuentos Cenizas para el viento y otras historias de 1950 del periodista especializado en la crónica policial Hernando Tellez, quien alcanzó una gran notoriedad con sus cuentos, especialmente con su relato Espuma y nada más, en donde recrea con gran tensión dramática la violencia que azotó Colombia a partir de 1948, utilizando el espacio físico y simbólico de una barbería en donde hay un juego ambiguo y extraordinario en las categorías de víctima y victimario. Voy a detenerme en 3 novelas claves del periodo. Las 2 primeras corresponden a Eduardo Caballero Calderón, Colombia en 1910-1993, ensayista, periodista de fuste y figura relevante de la llamada novela de la violencia. Lo más destacado de su narrativa se centra en el estudio de los conflictos y problemas de la población rural, castigada de forma muy especial por las turbas violentas y el atropello político. Entre sus obras destaca El Cristo de espaldas, de 1952, donde recrea la historia de un pueblo miserable, aislado en medio del páramo, en el que la llovizna y el frío constante tienen un valor simbólico. Reflejan la desolación de sus habitantes que viven de espaldas al mensaje de Cristo. Ese pueblo vive subyugado a los caprichos del cacique local, llamado Don Roque, quien hace y deshace a su antojo, manipulando vidas y haciendas, custodiado siempre por el alcalde, el notario y los poderes fácticos. En realidad, todos lo odian, pero a su vez están bajo su enorme influencia política y económica. En última instancia, es él el responsable de la miseria del pueblo, de su incultura y atraso, del clientelismo de sus gentes y del odio inculcado contra los rojos, o sea, los liberales, a los que incita a matar con verdadero ensañamiento. Hasta este pueblo llega un joven sacerdote con la firme intención de predicar la paz y el entendimiento frente a la intransigencia granítica y el resentimiento sin fisuras del cura anterior. Sus intenciones se estrellan contra un muro de intolerancia y violencia que salpica toda la novela en un juego temporal perfectamente trenzado, con saltos hacia el pasado y hacia el presente que permiten al lector una percepción global de la historia, a pesar de que la acción principal transcurre en pocos días. Verdaderamente estremecedora resulta su siguiente novela, Manuel Pacho, de 1962, obra emblemática de todo el periodo. A diferencia de otras obras características de la violencia, siempre con mayúsculas, en esta hay un mundo inicial feliz y apacible. Se trata de un pueblecito pacífico, con resonancias arcádicas, levantado junto al río Meta. La tranquilidad y la prosperidad de este enclave se ven gravemente alteradas con la irrupción de grupos de bandoleros que actúan protegidos y amparados por la convulsa situación política. En pocas horas arrasan con el pueblo, violando a sus mujeres, asesinando a sus hombres, quemando sus casas y destruyendo todo cuanto hay en él. El río, que antes había sido símbolo de fertilidad, se llena ahora de cadáveres que van a ser comidos por los gallinazos. En medio de esta matanza indiscriminada, el único superviviente es el joven Manuel Pacho, quien lo ha presenciado todo desde lo alto de un árbol y ha visto cómo era asesinado su padre. Este punto de inflexión en su vida se plasma en una lastimosa peregrinación por el llano, llevando a cuestas el cadáver de su padre, sobreponiéndose al hambre, a la sed y sobre todo a los remordimientos por no haber hecho nada por impedirlo. Novela con claro aliento rulfiano, presenta una interesantísima simbología en torno a los vaivenes semánticos del río, primero fuente de vida y más tarde expresión última de la muerte, tal y como vemos en otras novelas como Viudas de Ariel Dorfman, En la aldea de las viudas de James Cañón y En mi hermano el alcalde de Fernando Vallejo. La tercera novela que subrayo para representar este periodo de la violencia pertenece a Manuel Mejía Vallejo,
considerado como uno de los escritores más importantes de la violencia, tal y como ha sido reconocido con diferentes premios y galardones, a pesar de que su obra, por razones evidentes, fue eclipsada por la sombra siempre imponente de Gabriel García Márquez. Su obra más importante y reconocida es El día señalado, cuyo premio Nadal, uno de los premios más importantes de mi país, fue una llamada de atención sobre la creciente importancia de la narrativa colombiana. La novela está muy lejos de caer en el documentalismo o en el apego positivista propio de esa narrativa, que fue calificada por García Márquez como un inventario de muertos. La historia tiene lugar en Tambo, un pueblecito miserable y ardiente del interior de Antioquia, descrito por el sacerdote Barrios como la antesala del infierno, a donde llega un forastero dedicado a los gallos de pelea. Su propósito es encontrar a su padre, don Heraclio Chútez, el cacique del pueblo, para cobrarle el abandono en el que han estado él y su madre. Esta primera línea argumental, con resonancias claramente rulcianas, se completa con una segunda línea en la que los guerrilleros de la sierra están preparando el asalto al pueblo para derrocar a los soldados del ejército y llevar así una supuesta justicia y una improbable paz a la zona. La novela alterna capítulos en tercera persona, en los que se dibuja la violencia del pueblo, y capítulos en primera persona, protagonizados por el anónimo gallero que busca a su padre para acabar con él. El puente de unión entre esas dos historias lo constituye ese día señalado en que se va a perpetrar la venganza anunciada y nunca realizada, y el ejército va a ser derrotado. El hijo parricida, un personaje sin nombre que refuerza su condición arquetípica, recuerda inevitablemente a Telémaco buscando a Ulises y, cómo no, a Juan Preciado, Telémaco mexicano, como lo llamó Octavio Paz. Por su parte, el padre sujeto de la venganza, Heraclio Chútez, es un cacique que recuerda a Pedro Páramo y, como él, es consciente de que su poder necesita de la complacencia de cierto tipo de iglesia y el ejército y del apoyo incondicional de los poderes sociales y económicos de Tambo, que giran en torno a una gallera que, como en el caso de García Márquez, posee una riquísima simbología. En cierto sentido, la violencia ha sido interpretada en la cultura colombiana como un estigma histórico, como una prolongación de la leyenda negra española, una fatalidad que va camino de convertirse en una peste histórica con resonancias bíblicas y mitológicas, razón por la que García Márquez adaptó la tragedia de Sófocles en el guión de Edipo Alcalde, película dirigida por Jorge Alitriana en 1996, reemplazando la peste clásica que asola Tebas en la tragedia sofoclea por la nueva pandemia de la violencia que abrasa la vida colombiana. En la llamada novela de la violencia encontramos las historias del éxodo de millares de campesinos, vomitados por las cruentas reyertas entre conservadores y liberales, en palabras del novelista Pablo Montoya, generando cifras de desplazados y víctimas de la barbarie que constituyen todo un inventario macabro. Entre 1938 y 1951 se produjo aproximadamente el éxodo de 1 millón de personas hacia las principales ciudades, huyendo de la violencia rural. Entre 1951 a 1964, la cifra asciende a más de 2,5 millones de desplazados. Todavía a finales del siglo pasado, se calculaba en torno a más de 3 millones de desplazados y 1 millón de refugiados internos. Siempre gente humilde que huye de los militares, de los paramilitares, de los narcotraficantes, de las diferentes guerrillas, de los grupos de autodefensa personal, de los grupos organizados de delincuentes comunes, del atropello de los grandes terratenientes. Proceden de las zonas bananeras de Urabá, de las zonas esmeralderas de Cundinamarca y Boyacá, de las coqueras del Chaquetá. Desde los años 40, Colombia ha dibujado un cuadro siniestro, en constante movimiento y zigzagueo por la dolorosa geografía de un país en carne viva, en el que pueblos enteros huyen del azote de la violencia con la pretensión de encontrar un lugar digno donde poder vivir, tal y como ha representado
de manera brillante la escritora Laura Restrepo en su novela La multitud errante. Hay mucho ruido, no sé si es culpa de mi ordenador o... Tal vez alguno de los asistentes tiene el micrófono encendido, por favor, que lo apague. Gracias. Los desterrados, los exiliados, han recalado en las principales ciudades colombianas, generando un crecimiento desordenado, vertiginoso, multiplicando los cinturones de pobreza donde viven las familias hacinadas, en condiciones miserables, propiciando un caldo de cultivo idóneo para las formas complejas de la violencia. Paradójicamente, es en la periferia de las ciudades donde se sitúa la literatura más viva, representación del drama nacional, cuya solución apenas se alcanza a vislumbrar en estos últimos años. En la nueva literatura, la ciudad adquiere un protagonismo especial. Hemos pasado por la ciudad barroca, símbolo de la bicefalia Estado-Iglesia. Hemos pasado por la ciudad ilustrada, icono del progreso y del conocimiento. Por la ciudad letrada, como la llamó Ángel Rama en 1988, a la ciudad muerta, ciudad infierno, ciudad maldita, descrita como una llaga supurante y pestilente, como lo hace Fernando Vallejo en La Virgen de los Sicarios, o como un laberinto peligroso, como la describe Jorge Franco en Rosario Tijeras, o simplemente como la morada de Satanás, en consonancia con el título de la novela de Mario Mendoza. La moderna ciudad colombiana, llámese Cali, Bogotá o Medellín, recuerda a las ciudades gueto del medievo, lugares residuales donde iban a parar los usureros, las prostitutas, los ladrones, los sepultureros, los violadores, los descuartizadores, los enfermos mentales, los poseídos, los sin tierra. No son los misterios de la realidad lo que preocupa a partir de ahora al escritor, como ocurría con el realismo mágico, sino el sinfín de problemas que surgen en la gran urbe. Por momentos, la ciudad letrada de la que hablaba Ángel Rama se transforma en la ciudad conflictiva, ciudad maldita o monstruoteca. Dice Fernando Vallejo en Mi hermano el alcalde, urbs sicariorum putrida et putrefacta, ciudad de los sicarios putrida y putrefacta. En realidad, el asesinato de Gaitán y la violencia exacerbada incubada a partir del trauma colectivo de este magnicidio sigue generando novelas de importancia considerable, como Siempre fue ahora o nunca, del 2014, fíjense en la fecha, de Rafael Baena, escritor ya fallecido, y La forma de las ruinas, de 2016, de Juan Gabriel Vázquez, novela verdaderamente ambiciosa que recrea los hitos de la violencia colombiana desde la Guerra de los 1000 días y establece una peculiar estructura de analogías entre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy. Por su parte, el escritor Guillermo Cardona explora las posibilidades de esta época siniestra en clave simbólica y onírica, tomando como intertexto de su novela no solo el episodio histórico de abril del 48, sino también la pintura del Bosco. De ahí el título de la obra, El jardín de las delicias, novela del año 2005. Arturo Alape, uno de los grandes cronistas literarios de la Colombia más descarnada, también ha dejado para los lectores una novela desgarradora e imprescindible, El carácter insepulto del año 2005, que cuenta la historia de una maestra de primaria, Tránsito Ruiz, quien en el año 1953 emprende una búsqueda de años para localizar el cadáver de su marido, el policía Ezequiel Toro, desaparecido en los sucesos del Bogotazo, tema que ya había abordado en su ensayo El Bogotazo, Memorias del Olvido de 1983. Ahora bien, si hay un escritor que ha destacado por encima de los demás en un asunto tan espinoso, ese es Miguel Torres, autor de la trilogía del 9 de abril sobre el magnicidio de Gaitán, con títulos como El crimen del siglo del año 2006, El incendio de abril del 2012 y La invención del pasado
del año 2016. No resulta nada fácil, por otra parte, destrenzar de alguna manera la narrativa de la violencia de la narrativa del narcotráfico, ya que forman un formidable maridaje que ha atravesado buena parte de la producción literaria del siglo XX. En realidad, los primeros textos que plantean el uso de las drogas en la sociedad colombiana se remontan a la misma época que el Bogotazo y hacen referencia a un cultivo que se había introducido desde los años 30 en las mismas zonas de las plantaciones bananeras. Me refiero, claro está, a la marihuana, que en Colombia también llaman marimba, cuya producción vino a sustituir en la década de los 60 el cultivo del banano para dar paso a la llamada bonanza marimbera. Aunque es un terreno nuevo que debemos explorar, quisiera destacar 4 textos clásicos, como Asalto al vacío, entre paréntesis, marihuana, novela de Daniel Caicedo del año 55, La noche de las luciérnagas de José Cervantes Angulo del año 80, los cuentos de mi llorado maestro Marihuana para Gary de Ramón Illambaca, fallecido hace unos meses, y La mala hierba de 1981 de Juan Gosaín, en donde se recrea el nacimiento de las grandes plantaciones de marihuana, la comercialización dentro y fuera de Colombia y las primeras redes de distribución ilegal de la llamada mala hierba, fundamentalmente a través del comercio aéreo, creando así las bases necesarias para que unos años más tarde la bonanza marimbera diera paso a la temible bonanza cocainera, tal y como se anuncia de alguna manera en la novela de Juan Gabriel Vázquez, El ruido de las cosas al caer, del año 2011. Uno de los grandes conocedores del tema, el periodista Germán Castro Caicedo, ha estudiado las conexiones del tráfico de marihuana con los Estados Unidos desde hace ya más de medio siglo en una obra clave, Nuestra guerra ajena, de 2014, como una estrategia mantenida después de la guerra de Vietnam. El trauma arrastrado por miles de soldados que participaron en el conflicto del Vietcong obligó a las autoridades norteamericanas a permitir y facilitar redes de suministro y distribución de marihuana, especialmente de la costa atlántica, para tratar de paliar las numerosas patologías derivadas de esta auténtica carnicería neocolonial protagonizada por los Estados Unidos. Se conoce poco de la narcoliteratura de los años 80, más allá del retrato satírico e hiriente de El Divino, de 1986, la novela de Gustavo Álvarez Gardiazabal, que puede ser considerada como un texto fundacional de la novela de la cocaína en un pueblo zarandeado por el caciquismo, los excesos de la droga y la religiosidad asfixiante. Este vacío bibliográfico puede deberse en parte a que en los años 80 llegan a su máxima expresión y violencia 2 cárteles enfrentados a muerte, como fue el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el cártel de Cali, capitaneado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Es evidente que en esa guerra total contra el Estado colombiano, la radiografía peligrosísima de este mundo viene dada fundamentalmente por la urgencia de la crónica periodística, desvelando, por otra parte, lo peligroso que resulta escribir sobre el narcotráfico. Mención especial, creo, merece la crónica novelesca de Alonso Salazar, titulada No nacimos pa' semilla, de 1990, así como su éxito internacional, La parábola de Pablo, retitulada en ediciones posteriores como Pablo Escobar, auge y caída de un narcotraficante, del año 2001 y siguientes. Texto de gran calado sobre el capo de Medellín, del que han derivado varias series de televisión y alguna que otra telenovela que pueden visionarse en las plataformas al uso.
En la misma línea de investigación periodística, quiero destacar otra vez el monumental trabajo de Germán Castro Caicedo, quien sondea los orígenes de la cultura del narcotráfico en su libro La bruja, coca, política y demonio de 1994, donde desvela las conexiones y el peligroso maridaje que ha vivido y que sigue viviendo la política con el narcotráfico. Ahora bien, si hay un texto que situó el narcotráfico y los cárteles de la droga colombiana en el primer plano de la escena internacional, ese es, sin duda alguna, Noticia de un secuestro de García Márquez, libro de 1996. En los últimos años se han multiplicado los títulos y las modalidades discursivas sobre la narcoliteratura como una forma de explotación de un metagénero que ejerce una gran atracción para el gran público, cuyas ristras de villanos, criminales, psicópatas y reinas de la belleza ejercen sin paliativos su fascinación ante un público deseoso de leer y de ver historias atravesadas por emociones que crujen en el estómago y que muestran una enorme pulsión fílmica. Un caso particular lo constituye el escritor Andrés López López, ex narcotraficante arrepentido y colaborador de la Agencia de la Lucha contra la Droga, la famosa DEA norteamericana, quien recogió el testimonio de 6 mujeres del Valle del Cauca que habían vivido en primera persona relaciones muy intensas como esposas, madres o amantes de los capos de la droga. La obra, titulada Las muñecas de los narcos, del 2009, fue el origen de una telenovela de gran éxito en Colombia y fuera de Colombia, llamada Las muñecas de la mafia, del año 2010, producida por Caracol Televisión, con guión del propio escritor, donde evidencia la importancia que tiene en la nueva narcoliteratura los elementos procedentes del género melodramático. En cualquier caso, las conexiones entre literatura, cine y televisión han alcanzado una interrelación sin precedentes. De hecho, el citado Andrés López López es el autor de 2 novelas importantes convertidas en telenovelas o seriales televisivos, como ocurre con El cártel de los sapos del año 2008 y El Señor de los Cielos del 2013, basada en la vida del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes. Casi de forma paralela a las grandes obras de no ficción sobre el mundo del narco, se publican en los años 90 3 novelas importantes que definen de alguna forma lo que será la tipología temática y formal de este nuevo metagénero narrativo. La primera de estas novelas, Leopardo al Sol, de 1993, de la escritora Laura Restrepo, es un texto con una fuerte pulsión mágico-realista que registra con un gran virtuosismo técnico y estilístico la transición de una violencia ancestral y familiar a otra más profesionalizada, en donde intervienen los sicarios a sueldo para imponer la ley de los narcotraficantes. Laura Restrepo narra el enfrentamiento mítico de 2 familias, los Barragán y los Monsalve, que trae inevitablemente a la memoria otros desafíos descarnados, como el de los Montescos y Capuletos en la literatura de Romeo y Julieta, o el de los Corleone y la Cosa Nostra en el cine, o el de los Montoya y los Tarantos en el ámbito gitano español. Leopardo al Sol traza de forma magistral la evolución y profesionalización de esta violencia cainita y fratricida que da paso al sicario y al asesino a sueldo de los cárteles de la droga, abriendo de alguna manera el camino para una obra de postín como es La Virgen de los Sicarios, de 1994, de Fernando Vallejo. Cierra esta trilogía
Rosario Tijeras, de 1999, del escritor antioqueño Jorge Franco, novela que recrea el mundo del sicariato, ahora femenino, a partir de la historia sórdida de Rosario, violada por su padrastro a los 8 años, violada por unos vecinos a los 14 años y vendida por su hermano mayor a unos narcotraficantes. Conocida como Rosario Tijeras por haber castrado con este utensilio doméstico a uno de sus violadores, el recorrido del personaje permite a Jorge Franco explorar otros ámbitos del cártel de Medellín a través del protagonismo creciente de las mujeres en el entramado criminal de la ciudad. Desde mediados de los años 70, el narcodiccionario ha consolidado un término de raigambre clásica, el sicario, del latín sicarius, que significa asesino a sueldo. Un colectivo que ha cobrado un siniestro protagonismo tanto en la realidad como en la ficción, cuya leyenda no para de crecer, ofreciendo un enorme potencial literario, con un enorme atractivo para sus adaptaciones narrativas y cinematográficas, tal y como lo vio de manera clarividente Mario Vargas Llosa en 1999 en un artículo publicado en el diario español, el diario El País, con el título de Los sicarios, que tienen también como texto en ese documento que yo aporté para la clase de hoy. Dice Vargas Llosa: además de formar parte de la vida social y política de Colombia, los sicarios constituyen también, como los cowboys del oeste norteamericano o los samuráis japoneses, una mitología fraguada por la literatura, el cine, la música, el periodismo y la fantasía popular, de modo que cuando se habla de ellos conviene advertir que se pisa ese delicioso y resbaladizo territorio, el preferido de los novelistas, donde se confunden ficción y realidad. El sicario prototípico es un adolescente, a veces un niño de 12 o 13 años, nacido y crecido en el submundo darwiniano de las comunas, barriadas de pobres que cercan a Medellín. Para graduarse de sicario, sigue Vargas Llosa, hay que pasar ciertas pruebas, como para ser caballero en la Edad Media. Quien aprueba tiene derecho a su caballo, es decir, a su moto y su arma de fuego. Es entonces cuando el joven va a postrarse a los pies de la Virgen de Sabaneta y hacer bendecir los 3 escapularios que llevará siempre encima. Uno en la muñeca para el pulso, otro en el corazón para proteger su vida y el último en el tobillo por 2 razones: para escapar a tiempo y para que la cadena de la moto no se lo dañe demasiado. Fin de la cita. La literatura dibuja al sicario como un matón a sueldo. Un matón a sueldo, adolescente implacable y violento, casi un niño que asesina sin preguntar por qué, pero sí por cuánto. Toda vida tiene un precio y para el sicario unos cuantos pesos o dólares son suficientes para cumplir su cometido sin que le tiemble el pulso o se le remueva la conciencia. El sicariato es una institución íntimamente ligada a la cultura del narcotráfico. Los cárteles de la droga reclutan a estas tropas de adolescentes o niños asesinos en las chabolas de las grandes ciudades, donde la desarticulación social va pareja a la propia desmembración familiar. Como escribe Pablo Montoya, el sicario, lo tienen ahí en el texto número 3, el sicario es otro arrojado a los rincones putrefactos de la ciudad, que encuentra en la violencia, en el trabajo de matar por dinero al servicio del narcotráfico, una posibilidad de ser por un momento protagonista de una sociedad que no ha querido saber nada de ellos. Son máquinas de matar, pero se encomiendan a la Virgen, prenden veladoras y recitan plegarias
para que sus crímenes sean consumados sin mayores problemas. Odian al padre ausente y aman a una madre ubicua que lo ha hecho todo por levantarlos en medio de un mundo hostil. Para el sicario, la imagen materna tiene connotaciones religiosas. La madre es la representación carnal de la Virgen María, una criatura adorable y adorada por quien es necesario matar hasta la extenuación y de forma implacable, para que no falte el dinero en casa, ni una lavadora, un frigorífico o una televisión en color. En cierto sentido, el sicario padece lo que a mí me gusta llamar el síndrome de Juan Preciado, es decir, el apego casi infectuoso a la figura materna y la tensión parricida con respecto al padre. Lo dice un personaje de No nacimos pa' semilla del escritor Alonso Salazar. La madre es lo más sagrado que hay. Madre no hay sino una. Papá puede ser cualquier hijo de puta. Son muchas las novelas que ocultan el tema familiar desde todos los ángulos posibles, lo que excedería las pretensiones de esta charla, a riesgo de convertirla, como he dicho al principio, en un listín telefónico. No obstante, me gustaría recordar algunas novelas de tema familiar, donde la cocaína parece ser la solución a los problemas laborales, como ocurre en Cartas Cruzadas de 1995 de Darío Jaramillo Agudelo o en Hijos de la Nieve del año 2000 del escritor antioqueño José Libardo Porras, o permite un trabajo bien remunerado como guardaespaldas y sicario de un poderoso capo del ramo, como ocurre en Morir con Papá de 1997 del escritor Óscar Collazos. Las condiciones paupérrimas de las comunas y los barrios hipermarginales de donde salen los sicarios están magistralmente descritas a través de una familia que sobrevive buscando chatarra en los contenedores de basura en la novela Sangre Ajena de 2004 de Arturo Alape. Mención especial merece Testamento de un hombre de negocios del año 2004 del escritor bogotano Luis Fayad. Bueno, tengo todas las novelas, pero no he querido entretenerme sacando novelas de Luis Fayad, donde se cuenta la vida cotidiana de una familia de narcotraficantes, posible trasunto, como ha reconocido el autor, de la familia de Pablo Escobar, personaje que tiene ya su propio metagénero narrativo, televisivo y cinematográfico, del que quiero destacar una novela extraordinaria sobre las últimas horas del líder del cártel de Medellín, antes de ser abatido sobre los tejados de la ciudad, novela titulada Happy Birthday Capo de 2008 de José Libardo Porras, que tienen también en el listado que se adjunta. Cierro este recuento con un título de éxito internacional, auténtico vademecum sobre las formas complejas del mundo narco y los procedimientos del género melodramático, como es Sin tetas no hay paraíso, del 2005 de Gustavo Bolívar, quien dio continuidad a su bestseller con una secuela titulada Sin tetas sí hay paraíso del año 2016. Voy terminando dentro de poco. Fernando Vallejo es quizás el escritor más sobresaliente de los últimos años, cuyo prestigio y seguimiento es superior fuera que dentro de Colombia. Escritor irreverente y cáustico hasta lo indecible, Vallejo se ha convertido en un destacado cronista de la vida de Medellín, siguiendo la estela de un antepasado ilustre, el historiador neogranadino
Juan Rodríguez Freile y su obra El Carnero. Novelista de la memoria y gran biógrafo, además de biólogo, cineasta, gramático y lexicógrafo, con sus textos corrosivos, lanzados como órdagos emponzoñados contra toda forma de poder y autoridad, se ha convertido por derecho propio en un escritor maldito que vive en permanente confrontación con la sociedad. Con verdadera ferocidad se mete con los militares, con la clase política, con la Iglesia Católica, con los capos de la mafia. Arremete contra la derecha política por considerarla corrupta y contra la izquierda por inútil e ineficaz. Cuestiona a los académicos porque perpetúan una cultura hipertrofiada y a los intelectuales complacientes que descansan en las alfombrillas del poder. Nada ni nadie parece escapar a su pluma hiriente, ni el Papa de Roma, ni el presidente de Colombia, ni su familia, ni él mismo. Todo está visto a través de una lente inmisericorde que desacraliza cuanto hay de ritual y sagrado en la sociedad, registrando en toda su crudeza la descomposición de la realidad que le ha tocado vivir. En sus novelas, Vallejo desmitifica a los héroes que aparecen vistos como personajes de pacotilla, denuncia las demagogias de las iglesias redentistas, se burla de los políticos salvapatrias y de los agoreros apocalípticos, proclama las virtudes de la homosexualidad y alerta contra las mujeres embarazadas que terminan pariendo futuros sicarios. Todo aquel que represente cualquier parcela de poder termina siendo descalificado en su literatura, circunstancia que explica las pocas simpatías que Vallejo levanta en amplios sectores de la sociedad colombiana. Incluso en un mundo tan masculino como el de los sicarios, donde se proclama la virilidad como impulso necesario a la hora de asesinar, Vallejo crea una galería de sicarios homosexuales de belleza rutilante. A pesar de las posiciones enfrentadas que mantiene la crítica con respecto a su literatura, hay unanimidad en reconocer que Vallejo es un escritor virtuoso en el manejo del lenguaje, y pocos narradores como él saben representar de forma natural los recursos de la oralidad, registrando a la perfección el habla de Medellín y su entorno. En este sentido, la lengua, junto con la violencia, serán los protagonistas de su obra maestra, La Virgen de los Sicarios, la novela publicada en 1994. La novela, a modo de mosaico, narra las transformaciones de su protagonista, llamado Fernando, caracterizado como gramático y escritor, como el propio Fernando, homosexual y conservador, como el propio Fernando, que vuelve a Medellín para vivir sus últimos años. La Virgen de los Sicarios recrea la violencia que asoló a Medellín durante el auge del cártel de la droga dirigido por Pablo Escobar. No obstante, el punto de partida de esta espeluznante ficción es el momento en que Escobar ha muerto y los sicarios tienen que buscar trabajitos para poder sobrevivir. La novela está montada sobre la parodia de diferentes modelos narrativos. Así, siguiendo el esquema del Bildungsroman, novela de iniciación, la relación de aprendizaje entre un joven y un adulto sigue un recorrido inverso, puesto que es el protagonista quien va a adquirir un conocimiento directo del mundo de los sicarios, sus métodos, su religiosidad, sus relaciones familiares, y no al revés, como cabría esperar del modelo utilizado. Es Fernando quien se acerca al mundo descarnado de los sicarios, identificándose progresivamente con esa violencia desmesurada que ha dejado de ser noticia para convertirse en algo cotidiano. También está presente la parodia del género picaresco a través de un yo relator que se presenta ante sus posibles lectores como un antimodelo,
dando lugar a lo que el escritor antioqueño Héctor Abad Faciolince llamó la sicaresca. La obra describe con una gran riqueza de detalles el mundo de los sicarios, sus hábitos, su afán consumista y la obsesión por las marcas comerciales, el apego a la figura materna y la ausencia siempre dolorosa del padre, una vuelta de tuerca más a lo que ya he llamado el síndrome de Juan Preciado. En esta desarticulación familiar, los jóvenes asesinos tienen como único objetivo en su vida comprarle a la madre una lavadora o una televisión y acumular la mayor cantidad posible de dinero antes de que la muerte se cebe con ellos. La novela presenta además un aspecto fundamental como es la religiosidad de estos jóvenes asesinos. Vallejo recrea con todo lujo de detalles las peregrinaciones y visitas de los sicarios a las iglesias de Medellín, sus oraciones antes de ejecutar a las víctimas, el sentido litúrgico que conceden a todos sus actos, los amuletos y escapularios que los caracterizan. Todo ello por medio de un lenguaje áspero y risposo que nos sumerge en las potencialidades creativas de la violencia, contada con la técnica rulfiana del diálogo sin respuesta, desde lo que parece ser la morgue de Medellín. No obstante, uno de los grandes aciertos técnicos de Vallejo es el de representar la violencia desde un filtro religioso, articulando una especie de teología del mal. Así, los sicarios son descritos como ángeles exterminadores, la ciudad es vista como la morada de Satanás, las misas a las que asisten no proclaman la vida, sino la muerte, y quien reina en ese mundo infernal es un nuevo anticristo. Bajo estas premisas interpretativas, la novela se convierte en un nuevo texto apocalíptico, donde las escenas violentas y escabrosas golpean la sensibilidad del lector, aguijonean su conciencia aletargada y fijan las bases estéticas de lo que he dado en llamar el narcotremendismo literario. Termino ya. Finalizo con Testamento de un hombre de negocios del escritor bogotano Luis Fayad, nacido en el 45, obra que ha pasado bastante desapercibida, inadvertida para la crítica, a pesar de que supone un intento verdaderamente original y renovador dentro de la narrativa del narcotráfico, cuyas fórmulas habituales y cuyos recursos técnicos, hay que decirlo, viven un agotamiento más que evidente. A diferencia de otras novelas del género, Testamento de un hombre de negocios no es la novela de un individuo, sino de una familia, en el sentido más amplio del término, en donde el parentesco directo y los lazos de consanguinidad se entrecruzan con otros de amistad y lealtad que acaban generando la idea de comunidad unida en torno a la idea del negocio, eufemismo que trata de ocultar toda la violencia y las aberraciones cometidas en el mundo del narcotráfico. Esta idea de familia con largos tentáculos sociales, al modo de la mafia siciliana, conocida popularmente como Cosa Nostra o la 'Ndrangheta calabresa, acaba generando clanes criminales con una organización vertical perfectamente definida y unos códigos de honor visibles en las venganzas y atrocidades perpetradas contra los posibles enemigos. Novela de gran virtuosismo técnico, ya lo he dicho. Testamento de un hombre de negocios es una obra formada por 12 capítulos de extensión parecida, donde el punto de vista del narrador ha sido sustituido por los diálogos de los diferentes personajes,
asociado siempre a dos miembros de la familia, en donde uno lleva la iniciativa en la conversación y todo parece girar en torno a esta portentosa máquina de hacer dinero que es el narcotráfico. El hecho de que el narrador haya desaparecido por completo supone, en muchos casos, una limitación para el lector, que nada sabe y nada se le dice, directa o indirectamente, sobre el aspecto físico de los personajes, el espacio donde viven, la edad o los rasgos que los caracterizan, aunque el propio diálogo, como ocurre también en el ámbito teatral, permite afilar la psicología de cada uno de ellos, permite perfilar su idiosincrasia, su manera de operar y ver el mundo, los valores que mueven sus acciones, el arrojo, la valentía o las miserias que forman parte de la vida cotidiana. Aunque la familia es la gran protagonista de la novela, el centro sobre el que parece decantarse la construcción narrativa lo representa el personaje de Jacinto, convertido con los años en el gran capo del narcotráfico y trasunto, hay que decirlo, trasunto de Pablo Escobar, cuya historia es reconstruida desde la infancia hasta los momentos previos a su muerte. La idea de familia resulta fundamental en una novela donde el propio título alude a la última voluntad de su patriarca o progenitor. Cada uno de los capítulos está protagonizado por miembros de la familia o por amigos y compinches de esta, al punto de que los lazos de consanguinidad se ven reforzados con otros más invisibles, pero igual de duraderos, como los de la amistad, la lealtad, la fidelidad, el seguimiento o la obediencia debida, al punto que la saga familiar se convierte en una organización que crece de forma vertical y horizontal, originando superestructuras sociales que crecen de forma paralela a cómo crecen los negocios en ese formidable caldo de cultivo de la ilegalidad y la criminalidad. Esta familia arquetípica que ficcionaliza Luis Fayad tiene un seguimiento desde sus orígenes. Se trataría de una familia humilde que se introduce en el menudeo de la droga buscando nuevas y mejores oportunidades para los suyos. El matrimonio original aparece innominado. No sabemos cómo se llaman, lo que refuerza su concepción arquetípica. Y sin embargo, sabemos desde el propio embarazo de la madre que la niña que van a nacer se llamará Juana Inés, como la bisabuela, manteniendo así tradiciones seculares basadas en el respeto y en la memoria de los antepasados. De hecho, el papá de Jacinto, posiblemente sean igual, es un hombre que rehúsa la violencia, al que no le gustan los amigos pandilleros de su hijo, que tiene como idea central en su vida que su hijo Jacinto llegue a la universidad y tenga una profesión liberal basada en un título académico. Sin embargo, y termino, las exigencias del negocio irán ampliando la permisividad con formas cada vez más aberrantes de la criminalidad, donde las intimidaciones, torturas, ejecuciones, atentados o venganzas dibujarán un cuadro espeluznante, corolario perfecto a la violencia indiscriminada que ha aguijoneado y zarandeado la vida colombiana desde finales de los años 40. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Camacho, por esta interesantísima charla sobre las formas de la violencia en la narrativa colombiana, desde lo que fue el asesinato de Gaitán hasta lo que hoy ha nombrado usted en su charla como el metagénero de la narconovela. Bien,
Sumamente interesante y sobrecogedor todo lo que ha nombrado, porque no se trata solamente de materia de ficción, no es solamente estrategias narrativas, sino que son temáticas que se basan en una realidad sumamente cruda que vive nuestro país vecino, Colombia, y de la que nosotros tampoco podemos sentirnos completamente ajenos. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Antes de dar espacio al ciclo de preguntas o comentarios de los asistentes, me gustaría agradecer también la presencia del señor Jorge Burgos, que es director de la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Universidad Católica del Maule, y del señor Patricio Camaño, que es delegado de Rectoría. Bien, entonces ahora vamos a dar un breve espacio para que los participantes puedan hacer sus comentarios, consultas al doctor Camacho en relación con los temas que se han abordado. Muchas gracias. Veamos quién tiene la manita levantada. Por favor, si alguno de ustedes puede encender su cámara al momento de hacer una consulta, eso sería bastante más agradable para que se inicie un diálogo. Doctor Camacho, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un agrado poder tenerlo en este evento. Para nuestra universidad es muy relevante poder contar con su exposición. Muchas gracias. La pregunta, después de todo lo escuchado, es si usted cree que luego del estallido social realizado en Chile ya hace un par de años, casi un par de años, se pudiera generar o ya se ha generado una nueva narrativa. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Yo creo que es hasta cierto punto razonable y fácil rastrear cómo un episodio histórico que tiene una dimensión traumática enseguida comienza a generar un ciclo narrativo que puede ser muy desigual y que puede tener muchos altibajos en su calidad. ¿Por qué? Porque como ha ocurrido tradicionalmente desde la novela de la Revolución Mexicana a, no sé, la pérdida del Canal de Panamá o el tema de las dictaduras, ¿no? Hay una primera literatura que se escribe de forma muy rápida, pues con toda la emergencia del momento de denunciar, de recrear lo que está pasando. Y claro, digamos que los elementos formales, estéticos, pueden resentirse precisamente por la urgencia de contar, entre otras cosas porque hay que contar, hay que denunciar, pero también hay que aprovechar un mercado editorial que es muy goloso y que va a facilitar el número de libros vendidos, ¿no? Es decir, porque es un tema de moda y por lo tanto se va a vender mucho más. Pero yo creo que las urgencias son malas para la literatura, que se puede resentir la calidad literaria y habrá que esperar un poco porque hay que pensar que a lo que yo accedo aquí, yo suelo leer prácticamente novelas que se están publicando en este año. Es decir, yo voy leyendo casi lo que se va publicando a lo que alcanzo a leer. A mí no me ha llegado todavía nada. Quiere decir que las editoriales que tienen su epicentro en España, pero que están muy atomizadas en estos momentos, se está produciendo una especie de reverso, de efecto contrario de lo que ocurrió en el boom, tal y como lo contó Donoso, ¿verdad? Ahora lo que tenemos son editoriales muy potentes que operan, tienen la casa matriz en España, en Madrid o en Barcelona, pero que han atomizado el negocio, de tal manera que lo que se publica en Alfaguara Chile no se publica en Alfaguara España, hasta que en algún momento, por razones comerciales, los estrategas del mundo editorial deciden publicarlo. Quiero decir con esto, no me ha llegado información todavía de obras importantes que se hayan escrito sobre los movimientos sociales de hace 2 años, pero no me cabe la menor duda de que se estará haciendo y de que se hará y que en algún momento podremos dar constancia de eso como lectores, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? María Fernando Ampuero Catalán.
Hay una mano levantada, Francisca. Hay una manito levantada, sí, perdón. Ahí estaba sin micrófono, disculpen. Ah, ya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesor, súper interesante su presentación, cómo ha ido reconstruyendo un poco la construcción de la narconovela, ¿no? Que como siempre la literatura muy a la par del desarrollo de los estudios sociológicos, siempre están como tomando la temperatura de la sociedad, del contexto, de la historia, de la realidad, ¿no? Quería preguntarle acerca de justamente esta construcción arquetípica que hay de la mujer, que es una construcción bien tradicional, ¿cierto? De la mujer madre. ¿Cuáles son como los elementos o las dimensiones en las que se evidencia esa diferenciación, profesor? No sé si me expliqué con la pregunta. Pues más o menos, creo haber entendido lo que me plantea, ¿no? Vamos a ver, el mundo narco es un mundo ultramachista dentro de un ámbito ultramachista, es decir, es un meta-ultramachismo, ¿verdad? Si alguna o la mayoría de las sociedades latinoamericanas son muy patriarcales, muy machistas, muy conservadoras en ese sentido, el mundo del narcotráfico es tremendo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya habido figuras, ahora no recuerdo el nombre de una de ellas, pero fue la maestra de Pablo Escobar, incluso hay novelas sobre ella y hay una telenovela sobre ella, pero son, como decimos por aquí, son mirlos blancos, ¿no? Es decir, son rarezas. Entonces, un escritor que a mí me parece muy interesante, aunque en algún momento no he estado de acuerdo con él, como Jorge Franco, ¿por qué digo que no he estado de acuerdo? Porque yo creo que es uno de los mejores escritores colombianos. Es un gran escritor. Lo que ocurre es que es un escritor que en algún momento se dejó llevar por aquel magnetismo del mercado. Es decir, ¿cuál es el tema de moda que ahora vende mucho? La frontera. Entonces él publica una novela que se llama Paraíso Travel, donde concita todos los elementos típicos y tópicos del tema de la frontera. Los reúne en una coctelera y hace un fabuloso pudding literario. Y con Rosario Tijeras le pasó lo mismo. Entonces él descubre, entiendo yo, que él ve que hay un ámbito no explorado. ¿Por qué? Porque personajes femeninos en la literatura del narcotráfico había personajes femeninos, pero siempre eran las acompañantes, las madres, las amantes, la muchacha que pasa por la calle de forma casual y se lleva un tiro en la cabeza, pero no había una novela donde apareciera algo que posiblemente forma parte de la realidad, que es la incorporación de la mujer a las superestructuras criminales. Entonces lo hace con esta muchacha doblemente violada y luego vendida por su hermano, que abre una nueva posibilidad literaria como es el sicariato femenino, porque eso no lo habíamos visto. Habíamos visto el sicariato y los cárteles, habíamos visto el sicariato homosexual a través de la mirada de Fernando Vallejo, con lo cual invierte completamente el modelo, el arquetipo habitual, porque al sicario se le ha relacionado con el macho viril capaz de matar a alguien, como los héroes del western, lo dice Vargas Llosa. Fernando Vallejo le da la vuelta a eso. Y ahora quedaba un ámbito por explorar, que era el ámbito de la mujer. Pero yo creo que las novelas, las que yo he leído, con este tema no han tenido continuidad, no han triunfado. Lo que sí hay una legión de novelas que recrean el ámbito familiar. A mí me gusta decir que es el narcotráfico entre fogones, porque el punto de vista de la construcción del relato es a veces desde la cocina, como epicentro de una vida tradicional donde la mujer está ahí, ¿verdad? Y se cuenta la vida de estas mujeres
que tienen maridos metidos en el menudeo de la droga, que los hijos caen en el sicariato o en el menudeo de la droga, y sobre todo lo que ha tenido un potencial literario y cinematográfico enorme ha sido las chicas del narco, las mujeres del narco, mujeres, novias, amantes, como se quiera, ¿no? Un momentito. Por ejemplo, yo tengo una biblioteca completa sobre el narco en Colombia y el narco en México. Luego tengo también mucho de otros países. Este es el libro Las muñecas de los narcos, que fue llevada a una telenovela, Las muñecas de la mafia, con un protagonista maravilloso al que yo sigo muy de cerca porque además está muy metido en todos los jaleos actuales en Colombia, que es el flaco Solórzano, que es un barranquillero. Bueno, pues ahí se ve muy bien la disputa entre las amantes, entre las mujeres que van accediendo a cuotas de poder, ¿no? Y yo he dicho que la novela de Gustavo Bolívar, Sin tetas no hay paraíso, que constituye constituye en sí mismo un metagénero, porque ¿cuántas telenovelas se han hecho en todo el mundo? No solo la colombiana, en cada país, hasta donde yo sé, se han hecho adaptaciones a la idiosincrasia. Aquí hubo una de esas adaptaciones que se hizo en España. Y esta novela, si uno quiere adentrarse en cómo es la narcoliteratura, yo diría, Sin tetas no hay paraíso. ¿Por qué? Porque como hizo Jorge Franco en otro ámbito, Bolívar utiliza todos los elementos característicos de esta literatura y los concentra en una novela. No falta nada. Como decimos por aquí, no le falta un perejil. Está todo. Y claro, la novela tuvo tal éxito que decidió escribir la segunda parte, ¿no? Porque ahí están los traquetos, aquí están los vendedores, aquí están los camellos, aquí está el negocio de las armas, la prostitución y un aspecto del que se hablaba mucho, pero del que se sabía poco desde el punto de vista literario, que es el mundo de la cirugía estética, ¿no? Es decir, que una parte de la trama argumental tiene que ver con las clínicas que se han enriquecido no con implantes dentales, sino con implantes mamarios, ¿no? Y en algunos casos con auténticas aberraciones que les ha costado la vida a las muchachas que se han pasado años ahorrando para tener un cuerpo determinado, entrar en ese mundo del dinero fácil, y eso ha acabado en tragedia. Bolívar lo borda, Gustavo Bolívar, con estas dos novelas que no sé si te acabo de responder, pero que, como digo, todavía hay mucho por explorar, sobre todo desde el punto de vista familiar, del ámbito familiar, de cómo han sido las madres, cómo han sido las hermanas, el papel de las abuelas, de las ayas, de las mujeres que se dedicaban a criar a estos hijos, que se dedicaban a las labores domésticas. Todo eso creo que tiene un potencial investigador que habría que replantearse. Súper interesante, profesor. Lo comento así como para complementar y el porqué de la pregunta, porque curiosamente las mujeres en Latinoamérica, Centroamérica han empezado a tener una participación más activa en el tema del narcotráfico como delito, pero todavía la participación de las mujeres está fuera de esta cuota de poder, ¿cierto? Y solamente tienen como un rol menor dentro del tráfico en sí. Las mujeres cumplen el rol de mulas, o que son mujeres que transportan, ¿cierto?, la droga en las fronteras, o tienen también el rol de tráfico, de microtráfico, por las características. Es un trabajo que ellas pueden hacer desde la casa, pueden seguir cuidando a los niños. Entonces, me parece súper interesante su trabajo, profesor, y por eso se lo preguntaba, porque estaba haciendo como la relación con los estudios que hay en cuanto al vínculo que tienen las mujeres en el tema del narcotráfico. Pero me queda súper claro. Claro, por ejemplo, en el tema del cine,
hay una película muy famosa que alguna vez hemos proyectado en la facultad. Había una asignatura de literatura y cine que la dirigía la profesora Marita Caballero, que nuestra colega Francisca Barrera la conoce, y proyectaba este tipo de películas relacionadas con temas, ¿no? Con temas candentes. Esta película es María llena de gracia, quiero recordar que se titula, ¿no? Estaba pensando en la típica mula que lleva. Es evidente que hay una incorporación creciente, imparable, de mujeres a este tipo de estructuras criminales. ¿Eso se traduce en un incremento considerable de grandes novelas, de buenas novelas? Ahora mismo, que yo sepa, no. Que yo conozca, pero cuidado, que uno tiene sus limitaciones en cuanto a la capacidad para leer y para asimilar información que viene de afuera. Que muchas novelas no circulan, que quedan en ese mercado atomizado que yo le he llamado. Por lo tanto, a lo mejor son muy conocidas en cada uno de sus países, pero no han llegado a España, no han cruzado, no se han distribuido, no se han traducido ni siquiera por Europa. No lo sé. Creo que es uno de los temas de los que tendremos que estar muy pendientes en los próximos años, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que plantea una estudiante. Muy bien. Dice, perdón. No me aparece, se ocultó el chat. Perdón, parece que estoy teniendo algunos problemas. Entre la cocaína. Yo quería opinar algo también, o sea, hacer una pregunta. Sí. El tema de que la madre, por ejemplo, se vea como como una imagen de bondad, de pureza, y hay casi quien veneran y harían todo por ella, mientras que al padre como es este motivo de resentimiento. ¿También tiene que ver con algo arquetípico? Sí. ¿O algo como religioso? Y tiene que ver con algo latinoamericano y tiene que ver con algo de desarrollo histórico. Desarrollo histórico. Me explico. Yo lo he llamado el síndrome de Juan Preciado, ¿no? Cuando me encargaron para una historia de la literatura, el capítulo de Colombia, yo hice la narrativa colombiana e hice la narrativa chilena. Y cuando llegué a este tema, dije, esto hay que llamarlo de alguna forma. Y a mí me parecía que eso era el síndrome de Juan Preciado. ¿Por qué? Porque Juan Preciado, quien haya leído a Rulfo lo sabe, Pedro Páramo es una novela donde el cacique, el patriarca, el terrateniente es el padre de todos los habitantes de ese pueblo, de Comala. Pero son todos hijos naturales, son bastardos, son hijos no reconocidos, la mayoría no están reconocidos. Y eso genera un profundo resentimiento social. En España, justo hasta prácticamente la posguerra, era muy habitual las numerosas familias, ¿no? Es decir, que el hombre tenía una familia en una esquina de la calle y otra familia al final de la calle, para no perder tiempo. Eso luego hubiera sido impensable. Bien, por la moralina y por el nacionalcatolicismo del franquismo, ¿verdad? Pero también porque las sociedades cuando crecen, cuando se desarrollan, cuando afilan sus argumentos éticos y morales, pues es muy poco complaciente con estas situaciones, ¿no? Luego, también eso tiene que ver con el desarrollo histórico de los pueblos. Eso sería impensable en una sociedad como la francesa, como la inglesa. No digo que no exista, pero no desde luego con la impunidad y con el descaro y con la frescura que hemos visto en muchísimas sociedades latinoamericanas. Entonces, a lo que yo me quiero referir es que este síndrome, de alguna manera, recrea la tensión, el resentimiento que tiene el hijo no reconocido frente al padre ausente, que en algunos casos sabe quién es, y que ¿cómo se diría? No se ha hecho cargo, se ha desentendido por completo de esa persona y de su madre, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce?
en una fortísima pulsión parricida que alcanza, digamos, su cenit, su mayor momento de esplendor narrativo en Pedro Páramo, pero que eso está en El lugar sin límite de José Donoso, ¿verdad? Y está, por supuesto, en El océano pájaro de la noche. Eso está en toda la literatura latinoamericana. A eso me refiero, al resentimiento que se traduce en odio, no siempre encauzado, que puede tener una pulsión o un escoramiento parricida precisamente por el abandono en el que se siente el hijo. Y claro, quien no abandona al hijo normalmente es la madre. De tal manera que hay un efecto rebote, el desprecio, la pulsión parricida hacia la figura paterna y por el contrario la adoración, la fascinación por la madre. Y muchos de estos personajes, sobre todo los sicarios, y eso lo estudió Alonso Salazar, que luego fue alcalde de Medellín, ¿no? Y que entrevistó a... Yo tengo por ahí el libro muy subrayado, creo que entrevistó como una docena de sicarios y todos tenían 12, 13 años, la mayoría. El libro se publica 2 o 3 meses más tarde de acabar las entrevistas y no se lo pudo regalar a ninguno porque ya todos habían muerto, ¿no? Entonces, estos preadolescentes, porque no son ni adolescentes por edad, estos preadolescentes consideran que su vida está justificada si consiguen comprarle un televisor mejor, una lavadora mejor, un frigorífico mejor, porque ellos, si no mueren hoy, van a morir mañana. Por eso, uno de los sicarios le dice a Alonso Salazar, es que nosotros no nacimos para semillas, es decir, que de ahí no va a crecer nada porque vamos a morir extirpados en cualquier momento. Yo creo que esa es la tensión familiar que se vive en esos ambientes, que además están en consonancia con pues, unos hábitos propios de sociedades patriarcales que además son muy tradicionales y que en la medida en que se vayan modernizando, yo entiendo que todo eso se irá diluyendo progresivamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, perdón? Con respecto a esto, entonces, el hecho de que la madre quiere que sean como de bien y todo eso, pero le cuesta por el tema de que la sociedad no lo permite o porque le es mucho más difícil estar sola, el hijo entonces crea este resentimiento y por eso, como esta forma fácil de... Por el abandono del padre. Es decir, que quien esté en esa situación ahora, entre los que estamos reunidos, no sé cuánta gente ahora, si alguien ha vivido esa situación, es una situación de las que quiebran al ser humano, ¿no? Un padre que abandonó una familia, eso es una cosa que no es fácil de digerir, ¿no? Y por lo tanto, eso es una fuente de odio, de resentimiento y de malas vibraciones en todas partes, en todas partes. En ese mundo de mucha pobreza, de las comunas de Medellín, de los barrios marginales de Bogotá, donde estos hombres van y vienen y tienen una novia y la dejan embarazada y se van y no se hacen cargo. Eso que forma parte de la vida cotidiana, eso es una fuente de resentimiento, sin lugar a dudas, ¿no? Y claro, ¿hasta qué punto estos muchachos que luego van a ser sicarios, que se van a dedicar al narcotráfico, hasta qué punto tienen una adoración por la madre? Bueno, pues quizá habrá que perfilar un poco o habrá que afinar la puntería en este tema. Pero sí que es verdad que es un tópico literario. ¿Es un tópico de la realidad? No lo sé. Creo que sí, pero sí lo es de la literatura. Es decir, que la literatura de manera masiva ha recreado estos amores incondicionales de la madre hacia los hijos y de los hijos hacia la madre, ¿no? Aunque luego el abanico es mucho más amplio. Por ejemplo, hay una novela de Arturo Alape, que he citado, que se llama Sangre Ajena,
¿Y qué ocurre? Que esta familia, donde no hay ningún tipo de planificación familiar, los hijos son los que nos dé Dios, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que vive entre cartones, que viven en chabolas, en ámbitos paupérrimos y miserables, que están teniendo hijos continuamente, y hay un momento en que los hijos mayores estorban. Hay que dejar el espacio para el que viene. Y estorban, estamos hablando de hijos de 8 o 9 años, de 10 años, de 11 años, ¿no? Y estos hijos que están estorbando y a los que se le manda a la calle a buscar recursos, eso se acaba convirtiendo en un criadero de narcotraficantes ¿por qué? Porque se mueven en ámbitos extremadamente pobres, extremadamente violentos, buscando dinero, buscando chatarra, buscando comida en los contenedores, en las montañas de basura. Y ahí aparece alguien que le ofrece algo que es, lleva este paquete allí y yo te voy a dar unas monedas. O vamos a probar la puntería con esta pistola, ¿no? Ese mundo de la descomposición familiar está en Sangre ajena de Arturo Alape. Y en una línea diferente, pero muy, muy interesante, esta novela de Óscar Collazo, que yo también he citado, que se llama Morir con papá, que es también un manual sobre la narcovida, en donde el padre enseña al hijo a ser un sicario como Dios manda, ¿no? Entonces es otra vuelta de tuerca sobre el tema familiar. Ya que vas a aprender el oficio, lo vas a aprender conmigo. Yo te voy a enseñar a ser un sicario como Dios manda, ¿no? Entonces resulta, claro, parece un enfoque esperpéntico, pero seguramente se corresponde con la realidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón. ¿Alguien más? Sí, yo quería, bueno, más que una consulta, es como un comentario, una relación que hice durante este conversatorio. Es el tema que yo siento que lo que menciona usted, el expositor, es muy relevante, el tema de la falta del padre, pero eso no solo se ve en los niños sicarios y en todo ese tipo de cosas que pasa en Colombia y en Latinoamérica en general, sino que nosotros, nuestra generación en su mayoría, somos una generación sin padre. O sea, somos niños que han sido criados en su mayoría por nuestras madres, porque nuestros papás se han divorciado cuando somos muy pequeños, o padres que no se han hecho cargo. Y la otra relación que hice mientras usted exponía, era el tema de que este amor hacia la mamá y a verla casi como si fuese la representación encarnada de la Virgen María, también se ve en el tema de la mafia italiana, también está como ese amor hacia la madre, ese amor hacia las raíces, hacia la familia. Entonces también, bueno, aparte una consulta, el tema de cuál sería la posición de las hijas de los grandes narcotraficantes. ¿Cuál es su posición? O sea, ¿se terminan casando también con narcotraficantes como para perpetuar eso o cómo sería ahí? ¿No funciona tanto como la mafia o sí? La verdad es que no tengo mucha información sobre... Tendría que revisar una a una las novelas para buscar información. La información que yo tengo es esta novela de Luis Fayad, que es Testamento de un hombre de negocios. Aquí sí aparece la figura de la hermana. En las otras novelas pueden aparecer chicos y chicas, pero no tiene el estatuto de hermana, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel de la hermana como protegida, como protectora del hermano? No. En esta novela, el Testamento de un hombre de negocios, sí aparece la figura de la hermana. Es muy particular. ¿Por qué? Porque lo que se ha contado es cómo algo casual, llévale este paquetito a fulano, mengano, y ese paquetito acaba generando un dinero suculento que es necesario para poder comer ese día. Y eso se convierte en un hábito. Y esa familia crece en torno a
cantidades cada vez mayores de droga, ¿no? Y nunca se dice la droga, pero sabemos que básicamente es la cocaína. Y ese muchachito que se revela ante el lector con una enorme capacidad para gestionar y para improvisar y para inventar cosas, ese personaje que se llama Jacinto, por toda una serie de elementos que hay en la novela, es una novela a base de diálogos, jamás hay un narrador externo que nos cuente nada, son todos diálogos. Ese personaje de Jacinto es Pablo Escobar, ¿no? Y así me lo ha reconocido, me lo ha reconocido a mí personalmente Luis Fayad, ¿no? Que era un trasunto de Pablo Escobar. Cuando nace la hermana, Juana Inés se llama, la familia ya está consolidada como una superestructura económica. Ya es una familia poderosísima, con aviones propios, con millones y millones y millones de dólares, que tiene tierras por toda América Latina, media Colombia es suya, nunca se nombra Colombia, y en ese contexto la hermana cumple una función nueva, que es blanquear el nombre de la familia. Y para eso se le manda a estudiar a las mejores universidades nacionales, haciendo saber que es hija de, hermana de, y que a nadie se le ocurra suspenderle un examen de matemáticas, ¿no? Porque puede volar el edificio como las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Pero en toda la ficción hay un intento por blanquear, que esa es otra de las fases de estas estructuras mafiosas. ¿Qué pasa con la mafia italiana, napolitana, con la drangheta calabresa? Que es que en algún momento hay que limpiar, hay que blanquear ese dinero que tiene un origen ilícito, ilegal, criminal, etcétera, etcétera. Y hay que blanquearlo, pues, dándole títulos a los miembros de la familia. Y ahí aparece la figura de la hermana. Pero insisto en que ahora mismo no tengo información así en la memoria, habría que rastrearlo, y por lo tanto, si hay que rastrearlo, es que es un tema de investigación. No debe de haber mucho entre las novelas conocidas, las que yo he leído, pero igual hay un filón ahí muy interesante que podamos rastrear en algún momento. Es una invitación para investigarlo. Muchas gracias. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Perdón. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustaría comentar algo también, aprovechando el espacio ya para ir cerrando. Y pienso en esta literatura que nace como de las entrañas mismas de la violencia. Es una literatura que tiene, me imagino, una función de denuncia también, de una situación terrible que se vive. Me preocupa de alguna medida cómo esta literatura que quiere mostrar una realidad sumamente cruda y dolorosa, de alguna manera transita desde lo testimonial, la denuncia, hacia lo televisivo. Porque en ese tránsito también hay una transformación y la función que cumple ya va variando, porque en el hecho de que estas novelas se vayan transformando ya en bestseller y luego pasen a la televisión con actores conocidos, con personajes y los mismos actores que tienen llegada ya a un público, que el público disfruta de ellos, se siente identificado, cómo se puede ir perdiendo también esa función de denuncia inicial, porque ciertamente es una ficción, pero es una ficción que nace de una realidad, como he dicho, sumamente dolorosa. Entonces, ya cuando traspasa esos límites y se va a un público masivo y televisivo, esa misma situación de denuncia, no sé hasta qué punto puede realmente ser efectiva.
Estaba mirando aquí una cosa que yo creo que viene al pelo para eso. La industria cinematográfica, visual, audiovisual, no tiene corazón, ¿no? En el sentido de que esto es un producto válido que puede generar riqueza, que puede generar dividendos, se hace, ¿no? Y no hay más. Lo que se ha producido en los últimos años es un efecto boomerang, un efecto de rechazo, porque por alguna razón estos antihéroes, estos criminales, villanos, gente malvada, gente sin escrúpulos de ningún tipo, se habían convertido en héroes a través del poder multiplicador de la pantalla. De hecho, las autoridades, hasta donde yo sé, habían prohibido la venta de merchandising, de productos de camisetas, bolígrafos, tazas y vasos de plástico con el anagrama o con la foto de Pablo Escobar y de otros grandes capos de la droga, ¿no? Es decir, que la gente se había acostumbrado a pasear por cualquier sitio con una camiseta de Pablo Escobar, ¿no? Uno de los grandes villanos del siglo XX. De alguna forma, las grandes plataformas, HBO, Netflix, Amazon, todas estas, lo que están haciendo es blanquear a los personajes, a los villanos. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Es muy difícil representar visualmente la maldad. Es muy difícil. Incluso en las películas de terror hay un momento en el que si no miden las cuotas de terror, se acaba convirtiendo en una parodia. ¿Verdad? Es decir, es muy, muy difícil. García Márquez decía que cuando en una de las primeras versiones del Otoño del Patriarca, que él se imaginó al patriarca siendo juzgado, resulta que el patriarca siendo juzgado por el pueblo terminaba cayendo bien, terminaba siendo un tipo simpático. Decía, eso no puede ser, porque yo de lo que trato es de hacer lo contrario. No me puede salir un tirano, un sátrapa, un dictador simpático a los ojos del público, del lector. No puede ser. Eso por un lado, que como la maldad extrema que han representado algunos de estos personajes es muy difícil de representar y por lo tanto, de manera indirecta, se blanquea el producto, Y luego una cosa que es evidente, que está siendo estudiada, que es la fascinación que ejercen los villanos. Ponga usted un hombre bueno presidiendo una empresa y no vende una escoba, ¿no? Ponga un cara dura, un sinvergüenza, a un mujeriego, ponga un drogata y resulta que tiene miles de espectadores, ¿no? ¿Por qué? Porque la maldad vende, quizá porque cumple una función catártica de catarsis, ¿no? Todo eso está pasando en la pantalla. En mi vida cotidiana estoy rodeado de personas normales, ¿no? Es decir, que eso cumple una función catártica. Hay un caso que es muy llamativo. El hombre de confianza de Pablo Escobar era John Jairo Velázquez Vázquez. John Jairo Velázquez Vázquez. Este personaje aparece, era conocido como Popeye, digo yo que será por su aspecto físico, rubio, el güero Popeye también le decían, porque era así muy rubio, y este personaje confesó, no sé si fueron 200 asesinatos, 200 víctimas a las que hizo barbaridades y las troceó y las taladró y le sacó los ojos y le hizo comer carne humana, pero se habla de 3.000, es decir, que hay ahí como otras 2.800 víctimas que él como que escurrió el bulto, pero que se supone que formaban parte de su currículum siniestro. Este personaje, al salir de la cárcel, publicó un libro. Y yo no lo compré, yo que me dedico a estas cosas, acababa de salir, estaban en la librería del aeropuerto y no lo compré.
porque dije, qué locura, ¿no? Ahora resulta que se va a hacer millonario vendiendo su vida, cuando su vida ha sido la vida de uno de los grandes criminales del siglo XX. Bueno, pues se convirtió en un bestseller. No solo eso, sino que me han dicho que en Netflix, creo que es en Netflix, hay una serie dedicada a Popeye, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que se termina blanqueando, se termina... es como si la barbarie pasada por el filtro audiovisual fuera menos barbarie, se quedara diluida y solamente pasara a formar parte del imaginario social como si fuera ficción, cuando son historias basadas en hechos reales, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido con muchas de las telenovelas, de las series televisivas sobre este asunto? Que han terminado por blanquear, han terminado por dignificar a los criminales, han creado un santoral de capos de la droga que en sus vidas reales eran monstruos, sin lugar a dudas. Exactamente. Sin lugar a dudas. Claro, de todas maneras es interesante la reflexión que haces también respecto de todo lo que es este blanqueamiento audiovisual, porque nos permite también una perspectiva mucho más crítica con todo lo que nos rodea en cuanto a series de televisión, películas que llegan a... Hay una cosa, Francisca, es que el ser humano es sumamente ambiguo y complejo. Y por mucho que tratemos de cartografiar toda la maldad en un ser humano, siempre hay rescoldos de otra cosa, aunque sea por estrategia, por intereses. Mira, a mí me contaron en mi primer viaje a Medellín, siguiendo los rastros de Pablo Escobar, me contaron unas cosas maravillosas. Bueno, lo primero, mucha gente pensaba que no estaba muerto. Eso era mentira. Que aquel 4 de diciembre del 93, que no lo habían matado, que no le habían metido, me parece que fueron 7 o 8 kilos de bala en el cuerpo. No. Pablo Escobar está por ahí escondido y ya saldría cuando le interesara. Donde me contaban esto, pero además, gente, bueno, incluso con formación académica, gente con lecturas, que afirmaban que no había muerto. Todo eso me lo contaban en un barrio, en una urbanización, que había mandado construir Pablo Escobar y que le había regalado. Y me contaron que durante muchos meses se había movido por Medellín montado en un taxi, conduciendo un taxi. De tal manera que había una red de taxistas que formaban parte de la complicidad de Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque fulano, con muchos hijos, llegaba y le decía a don Pablo, mire usted que tengo tantos hijos, no tengo trabajo, a ver si usted me puede buscar un taxi, por pequeñito que sea, para que yo véngase mañana. Al día siguiente tenía todos los papeles en regla y el taxi a su disposición. ¿Qué ocurre? Que había creado un ejército de taxistas que, sin trabajar directamente para él, estaban compinchados con él porque en algún momento el patrón le había hecho un gran favor a él, al primo, al hermano, y había creado una red clientelar tremenda. Cuando Pablo Escobar se mueve por la ciudad, le van advirtiendo, don Pablo, en tal semáforo hay un retén, don Pablo, en tal sitio está la policía, don Pablo, hay gente del servicio secreto rondando tal calle. Le iban informando absolutamente todo. Llegó a tener uno de los sistemas de espionaje más perfectos que se conocen, que son los taxistas de una ciudad. Y claro, todo eso es porque no era 100% un monstruo, sino que el monstruo además tenía, por estrategia o por lo que fuera, otras aristas que son las que llegaban a la gente, que lo convirtieron en el Robin Hood del pueblo. Así como llegaron a llamarlo.
Bien, muchas gracias. Hay un comentario en el chat que dice de Merche Herrero, dice, interesante reflexión sobre las series de televisión y la maldad. En España hubo enormes críticas a un enorme cartel donde se anunciaba la serie Escobar. Sí, bueno, Merche Herrero, muchas gracias, Merche, está viendo su tesis conmigo sobre el cine de García Márquez, y Merche trabaja en el ámbito audiovisual, ¿no? Trabaja en las productoras televisivas, así que ella sabe mejor que nadie cómo funciona esto, ¿no? Muchas gracias, Merche, por tu comentario. Bien, yo creo que ya vamos cerrando. Ha sido realmente muy interesante. Estamos sumamente agradecidos del doctor Camacho por esta interesantísima charla magistral. Seguramente va a dar para mucho más comentarios después cuando nosotros volvamos con los estudiantes a clase. Muy enriquecedora. Le agradecemos nuevamente su presencia. Y también queremos agradecer la presencia de las autoridades de nuestra universidad y de cada uno de los asistentes que nos han acompañado. A todos, muchísimas gracias y esperamos verlos pronto en otra ocasión. Pues muchísimas gracias a las autoridades y que han estado, y las que no han estado, por supuesto, pero que han hecho posible este encuentro. Para mí es un gran honor estar con vosotros y aquí me tenéis para lo que pueda ayudar, y muchas gracias a ti, mi querida doctora, por esta invitación tan especial, ¿no? Y que constituye todo un reencuentro entre Sevilla y Chile y Maule, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien. La charla va a subirse a YouTube, les vamos a mandar el enlace y al profesor Camacho también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, hasta luego, que tengan buenas tardes.